Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Así empezamos 2018 escuchando al presidente de la República defender las reformas que propuso el 28 de julio. Defenderlas luego de que el Congreso el día de ayer se pronunciara en el sentido de que están bien las reformas, pero que la prioridad la tenía la reforma del sistema judicial, que las reformas políticas podían esperar y que ojalá llegáramos a fin de año, pero requerían un análisis que no garantizaba que se cumpliera con los plazos que se ha propuesto. Finalmente, hay un cronograma que ha sido aprobado por las comisiones encargadas de este trabajo. Estuvo por aquí también la congresista Marisa Glave contándonos que ella había sido una de las impulsoras para que todo esto se aterrizara en papel, en negro sobre blanco, para poder adquirir un compromiso por parte de las fuerzas políticas. Pero ahí está el presidente y sin embargo la tensión continúa. El día de hoy, bueno, él se ha pronunciado, sigue avanzando el tema de la discusión, no hay todavía un dictamen definitivo para que se pueda discutir en el Pleno. La congresista letona de Fuerza Popular ha dicho que ella espera tener este tema resuelto, el de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, para el próximo 18, de modo que la próxima semana podría ser el primer proyecto aprobado. Un proyecto modificado por el Congreso en algunos puntos que ya mencionábamos y que vamos a discutir con nuestro invitado esta noche. Está con nosotros el embajador Alan Wagner, presidente de la Asociación Civil Transparencia, ex canciller de la República. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Gracias por estar aquí a pesar de la bronquitis, que además con el cambio de clima hay que cuidarse un poquito, ¿no? Así es, muchas Pronta gracias. recuperación. Ha publicado un Twitter el día de hoy, un tuit en su red social. Quería mostrarlo a los televidentes. Referéndum ya para las 4 reformas constitucionales. No vale hacerlas por partes. Esto es lo que nos dice Alan Wagner como presidente de la Asociación Civil Transparencia. Es un pronunciamiento bastante firme el que ha hecho. Y mi pregunta iba justamente al punto que se discutía ayer en el Congreso. ¿No es cierto que primero debería abordarse el tema judicial debido a la crisis que enfrentamos y podríamos ser más flexibles con las reformas políticas? ¿O ahora se trata, como ha dicho el presidente, de que van todas o no va ninguna? Bueno, el planteamiento del presidente fue siempre de que las 4 debían ir juntas, ¿no? En la medida en que se interrelacionan unas con otras. Ahora, es evidente que la reforma constitucional para hacer viable el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura tiene una prioridad en el tiempo, en la medida en que antes de fin de año el nuevo Consejo de la Magistratura debería ya quedar establecido y en funciones, ¿no? Pero eso no quiere decir de que las otras propuestas no puedan también ser aprobadas dentro de los plazos requeridos para que puedan ir a referéndum en diciembre, ¿no? Lo que sucede es que se ha hecho críticas a esos proyectos. Entonces, el argumento del Congreso es, ok, hay que revisar estos proyectos, son serios. El presidente del Parlamento dijo esto va a ser implementado recién en 2021 porque tendríamos que aprobar hoy normas o cambios que todavía falta 3 años para poner en práctica. Sí. Yo estoy un poco confundido, Mávila, porque yo primero le escuché unas declaraciones al señor Salaverry, ¿no?, muy firmes, señalando de que se iba adelante con la consideración de las reformas planteadas por el presidente. Con el paquete completo. Con el paquete completo. Y poco después, ¿no?, escuché unas nuevas declaraciones de él en el sentido de que se daría prioridad a la reforma para el Consejo de la Magistratura y que efectivamente el resto quedarían para más adelante. Estoy confundido, ¿no? Parece que las cosas no estuvieran muy claras. Pero lo que quisiera yo recalcar es lo siguiente. En este momento tenemos lo que se llama una ventana de oportunidad, ¿no? Esa ventana de oportunidad es pequeña y puede ser fugaz. De manera pues que no aprovechar esta oportunidad en que la ciudadanía está respaldando fuertemente un proceso de reformas que permitan, ¿no?, ir eliminando la corrupción del sistema judicial, pero también de otros aspectos de la vida ciudadana, es extremadamente importante. Y no debemos perder esa oportunidad, y yo creo que las fuerzas democráticas representadas en el Congreso deben hacer lo necesario para que se cumpla un cronograma que permita tener las reformas aprobadas en el referéndum
de diciembre. En el de diciembre, que es la segunda vuelta de las elecciones. Porque es lo que regionales. permitiría el tiempo, ¿no? Claro, por lo otro Así ya es. sería encarecer, digamos, el tema del referéndum. Bueno, no solamente es un tema de dinero, es un tema de oportunidad, ¿no? Usted decía que teníamos una ventana pequeña y fugaz. ¿Qué Sí. tan fugaz y qué tan pequeña? Bueno, esperamos que no sea ni demasiado pequeña ni demasiado fugaz, sino que nos alcance el tiempo suficiente para poder completar en el Congreso la discusión de estas reformas, ¿no? Y tener el referéndum sobre las 4 en diciembre. Los españoles tienen una expresión que dicen: cuando algo se dilata indefinidamente se va a los montes de Úbeda, es decir, se va para siempre, ¿no? Ojalá que no pasara eso con estas reformas, porque es el momento de hacerlas. Como decía, hay algo muy importante, y es que la ciudadanía está siguiendo muy de cerca todo este proceso y está apoyando decididamente que estas reformas se hagan, ¿no? Hasta hace poco no era ese el temperamento de la ciudadanía. Por ejemplo, para citar solamente un caso, el de la bicameralidad. La bicameralidad en las encuestas tenía una opinión bajísima. En cambio, ahora no, ahora está más del 50%, ¿no?, a favor. ¿Qué cosa quiere decir? De que hay un nuevo espíritu democrático en la ciudadanía que lo que está buscando es, por un lado, resolver el problema de la corrupción que a todos nos ha golpeado realmente de una manera terrible, ¿no? Tanto por lo que viene del caso de Lavallato y Adláteres, ¿no?, que todavía falta llegar lo peor, ¿no?, como lo que ha surgido de los audios, ¿no?, de corrupción de jueces supremos, fiscales supremos y miembros del Consejo de la Magistratura. De manera que eso ha generado un clima favorable a los cambios, y el Congreso debe ser sensible a esa situación, porque son los representantes del pueblo, y si el pueblo está pensando eso, es conveniente que el Congreso, ¿no?, lo tenga en cuenta, ¿no? Sí, usted acaba de decir que hay un nuevo espíritu democrático. La pregunta es, si esta iniciativa la proponía el Congreso de la República, el tema del CNM, por ejemplo, una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura o la propia bicameralidad, ¿usted cree que hubiese tenido la aceptación popular que han tenido estos planteamientos viniendo del presidente Vizcarra? La misma pregunta podría orientarse al caso de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Usted cree que si Pedro Pablo Kuczynski, con el año que había vivido, los cuestionamientos que tenía encima, hacía estas propuestas en 28 de julio, salvándose de un proceso de vacancia eventual, por ejemplo, hubiese calado tanto como ha calado el mensaje de un presidente nuevo que viene a ser una figura, por lo menos en 28 de julio, bastante fresca para la ciudadanía y con un deterioro en la credibilidad no solamente del sistema de justicia, sino del Parlamento, favorable para que el presidente coloque estos temas en la mesa? Posiblemente no. El presidente Kuczynski había entrado en problemas serios de credibilidad por las razones que conocemos y que no es del caso repetir, que no los tiene el presidente Vizcarra, ¿no? De manera pues que efectivamente él está en capacidad en estos momentos de ejercer un liderazgo sano, ¿no?, un liderazgo positivo que conecta además con la opinión del pueblo. Yo creo que hay que aprovechar. Todo eso va generando una oportunidad. Esa es la ventana de oportunidad a la que hacía referencia, ¿no? Y hay que trabajar para sacar las cosas adelante y sacarlas bien. Porque, por ejemplo, yo estoy preocupado por algunas de las enmiendas que se hizo el día de ayer en la Comisión de Constitución al proyecto remitido por el Ejecutivo, que el de la reforma del CNM. Así es, ¿no? Porque hay reformas, hay enmiendas que se introdujeron que son realmente muy malas. Decir las cosas claramente. Por ejemplo, esa por la cual en el futuro el jefe de la OMPE y el jefe de la RENIEC serían nombrados por el Congreso, significaría un retroceso, porque precisamente lo que se había buscado desde antes era que esas personas que jefaturan los órganos principales de los procesos electorales tuvieran ninguna influencia política, ¿no? Y por eso es que eran nombrados por el Consejo de la Magistratura. Ahora, no aquel que tuvimos lamentablemente, ¿no?, sino el que deberíamos tener, ¿no es cierto? En cambio, hacer que esos sean elegidos por el Congreso puede dar lugar realmente a algo inconveniente, y es que estas personas de las cuales dependen los procesos electorales pasen a tener influencias de carácter político, lo cual sería sumamente negativo. Sería un paso atrás, porque
si en algo habíamos avanzado era precisamente en fortalecer el sistema electoral, ¿no? Claro, la propuesta, aquí tengo algunos aportes que hizo la comisión, era primero la creación de una autoridad, Autoridad Nacional de Integridad y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Esa era una. Proyecto de ley que modifica el texto único ordenado del contencioso administrativo, que elimina la intervención del Ministerio Público en estos procesos a fin de agilizar las acciones en beneficio de miles de personas. Otro era la ley que incorpora la transparencia en el sistema de justicia. Proyecto de ley para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía. Proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Ministerio Público y crea el sistema de fiscales especializados. Creación del Consejo de Reforma del Sistema Judicial. Esas son unas propuestas que van al margen de lo que está discutiendo el Parlamento. Claro, esas propuestas ya están encaminadas a la Comisión de Justicia, que es la que debe analizarlas, ¿no? Y que también sería bueno que se haga un cronograma, ¿no?, para avanzar rápidamente. Porque sobre esto no hay avances. No se han tocado. Estas no se han tocado y llegaron al mismo tiempo que las otras. Sí. Solo que estas otras forman parte del paquete que el presidente propone para un referéndum. Así es. Correcto. Es correcto, y que tienen pues su propio procedimiento, que es el establecido en el artículo 206 de la Constitución, según el cual, ¿no?, las reformas constitucionales requieren, en primer lugar, la aprobación del Congreso, por la mayoría del Congreso, y luego por un referéndum ratificatorio, o en su defecto, por 2/3 del Congreso en dos legislaturas ordinarias consecutivas, ¿no es cierto? O sea, el procedimiento constitucional que es el que se está siguiendo, ¿no? El presidente, cuando propone un referéndum, no está proponiendo algo extraño, ¿no?, traído de los pelos, ¿no? Es lo que señala la Constitución, ¿no? Y eso es lo que además sintoniza con el pueblo, que es lo importante. Cuando dice sintoniza con el pueblo, la ventana de oportunidad, es el momento de hacerlo. Kuczynski no lo hubiera podido hacer, el fujimorismo no lo hubiera podido hacer. Esto no deja traslucir, y me pongo por supuesto del lado de abogado del diablo, de una utilización política, de una alternativa o de un mecanismo como el referéndum a favor de un ejecutivo que no tiene la fuerza que otros partidos políticos en el legislativo. No, yo no entro a especular sobre eso, Mávila. Y por cierto que yo no he dicho que el Fujimorismo tampoco no lo hubiera podido hacer, ¿no? Si el Fujimorismo hubiera tenido, ¿no?, la iniciativa, ¿no?, ¿por qué no? O sea, el Fujimorismo, Fuerza Popular es un partido democrático, ¿no?, que además tiene, como sabemos, ¿no?, una representación parlamentaria importantísima. Hubiera podido tener la iniciativa también. Bueno, no la tuvo el presidente. Entonces, vayamos por ahí, ¿no? Ahora, y la verdad es que el hecho de que el Parlamento tenga una apreciación tan baja en las encuestas no es algo que nos debe alegrar, ¿no? El Parlamento es una institución fundamental de la democracia, ¿no? Y lo que debemos buscar es que, más bien, la apreciación del pueblo sobre sus representantes, o sea, sobre el Parlamento, sea positiva. Y eso yo creo que también le brinda al Parlamento una oportunidad, ¿no? O sea, si es que se avanza en estas reformas y se realizan, el pueblo que está vigilante sobre lo que está ocurriendo lo va a apreciar, y eso va a significar también mejorar su percepción sobre el trabajo parlamentario. Yo creo que este es un gana-gana, o sea, todo el mundo sale ganando si es que las cosas se hacen y se hacen correctamente. No es cuestión, como decía, que salgan adelante, es cuestión que salgan bien, ¿no? Que salgan bien. En ese sentido, usted hacía críticas a las modificaciones que se han incorporado, el tema de la OMPE y de RENIEC. ¿Cuál es el mayor peligro de la propuesta que se ha incluido? Es decir, del cambio que hay, de que ya no sea el CNM que deberíamos tener, sino que ahora se proponga una terna por parte del Ejecutivo y que sea el Congreso el que decida finalmente quién asume. Bueno, la politización, ¿no? Porque, por ejemplo, el solo hecho de que tenga que ser el Congreso, ya eso introduce un elemento de consideración política. Pero si además la propuesta de la terna la hace el Ejecutivo y asumamos que en el futuro el Ejecutivo además tiene una mayoría en el Congreso, quiere decir que nombraría a quien le dé la gana. Que ha sido además la característica, digamos, que ha predominado en nuestra historia. Bueno, antes pues, ¿no? La mayoría de los Pero acordémonos de Portillo, Papelito Manda y todas esas historias terribles, ¿no? Que no se repetirá, que esperamos, que se pueda no solo politizar, sino utilizar, incluso así no se llegara a la utilización, quizá la mera sospecha o las suspicacias que se puedan despertar también le haría daño y afectaría
la legitimidad de los O procesos si no, electorales. si por otro lado el Ejecutivo propone una terna que no le parece bien al Congreso, el Congreso simplemente no nombra las autoridades y entonces pueden pasar años sin tener autoridades que son fundamentales para el proceso electoral. De manera pues que esa, por ejemplo, es una enmienda mal concebida, mal encaminada y que debe eliminarse. Sencillamente hay que volver al sistema que ya existía, que es que sea el Consejo de la Magistratura. Y así como ese, hay, por ejemplo, otra enmienda que han hecho, ¿no? En la propuesta, ¿no?, del Ejecutivo, que es la que trabajó nuestra comisión, ¿no?, se establecen condiciones muy exigentes para que las personas puedan ser elegidas a través de un concurso público miembros del Consejo de la Magistratura. Abogados con más de 30 años de ejercicio profesional, con una trayectoria, ¿no?, de honorabilidad, ¿no?, impecable, ¿no?, a través de toda su vida, es decir, personas que estén por encima del bien y del mal, ¿no? Y que además tendrían luego que ir a concurso público. Bueno, tendría, ¿no? Claro, un concurso público, y pero que eso ha sido cambiado ¿por qué? Por una cláusula que dice que hay que ser peruano de nacimiento, no menor de 45 años ni mayor de 75. Bueno, francamente, ¿no?, eso digamos que no parece... ¿No se exige el parece título de serio. abogado? Pero además, pero es que ni siquiera se exige, ¿no?, el tener, ¿no?, esa experiencia profesional que nosotros estábamos demandando, porque la idea era que fueran personas que ya hubieran completado su carrera, ¿no? Es decir, que no estuvieran sujetas a intereses ni a expectativas de otro tipo, sino que finalmente, ¿no?, o sea, al final de su vida, ¿no?, útil, ¿no?, decidieran ser miembros del Consejo de la Magistratura, ¿no?, con toda la honorabilidad, con todo el respeto ciudadano, Porque ¿no?, el riesgo y de con que toda la sean más eficiencia. jóvenes es que podrían utilizar su puesto o participación en este CNM para lanzar una carrera política también. Claro, para otros fines. Entonces, de lo que se trata es de tener... Las garantías. Me viene a la mente el doctor Ajá. García Rada, por ejemplo, ¿no?, que hubiera sido miembro del Consejo de la Magistratura. Ideal, personas como él, ¿no es cierto? O sea, yo creo que eso es algo que es sumamente serio, porque el Consejo de la Magistratura es la piedra angular sobre la que reposa todo el sistema de justicia, ¿no? Claro, es el órgano encargado de fiscales. nombrar, evaluar y remover jueces y fiscales, ¿no? O sea, tiene una función que es fundamental, ¿no? De manera que eso hay que tener mucho cuidado. Por consiguiente, ¿no?, hay que cuidar de que no se politice y, por otro lado, que sean personas que reúnan esas calificaciones exigentes que se habían colocado en el proyecto que se envió, ¿no? Han bajado la valla, en realidad. Totalmente. Se ha bajado la valla. ¿Con qué intención cree usted? No sé, francamente, esas cosas yo no quiero entrar a especular porque entonces empiezo a ser políticamente incorrecto, ¿no? ¿Y no quiere hacer política? No, lo que pasa es que no vale la pena en este momento ponernos a pelear y a herirnos, a punzarnos, ¿no? Vamos a hacer las cosas una propuesta bien, ¿no?, que es sensata, que se condice con lo racional para renovar una institución tan venida menos, con personajes impresentables como los que hemos visto desfilar en el Parlamento y a los que hemos escuchado hablar en términos realmente vergonzosos y reprochables. Si no queremos personas con esas características y estamos tratando de elevar la valla para ser más exigentes, ¿dónde cabe que se reduzca? ¿No? ¿Dónde cabe? ¿Cómo explicamos el interés de decir no? Prefiero que no tenga 30 años de experiencia, prefiero que no sea abogado, prefiero que pueda ser, que no tenga 30 años de experiencia y que sea mucho más joven. Entonces no se entiende, no hay una sustentación lógica para defender, porque podría decirse, queremos que el CNM no sea discriminatorio, ¿no? Y queremos que sean igualmente impecables, aun cuando no tengan 30 años de experiencia. De repente la justificación sería, no sé, renovar con generaciones jóvenes de abogados, los mejores alumnos egresados de las universidades, qué sé yo. Pero no hay esa contraparte, por lo que entiendo. Bueno, es que no esas personas jóvenes y estupendas, ¿no?, debieran integrar la carrera, ¿no?, de jueces y fiscales, ¿no? Pero el Consejo de la Magistratura debe preservarse para que sea un órgano que tenga la mayor credibilidad, el mayor respeto ciudadano, ¿no?, de tal manera de que nos garantice, ¿no?, un sistema de justicia honesto y eficiente, ¿no?, porque esas son las dos características. Y otra enmienda que introdujeron, mejor dicho, otro elemento que introdujeron ayer fue eliminar una disposición transitoria que habíamos sugerido
por la cual se facultaba al nuevo Consejo de la Magistratura a revisar decisiones adoptadas por el Consejo de la Magistratura anterior, ¿no?, que fueran flagrantemente, ¿no?, ilegales o incorrectas, ¿no? Eso, por ejemplo, lo han eliminado. ¿Por qué? Cuando somos conscientes de la forma como el anterior Consejo de la Magistratura actuó, ¿no?, y del tipo de decisiones que tomaba. En este momento hay fiscales y hay jueces que llegaron hasta sus cargos nombrados por ese CNM. En este momento hay expedientes que están siendo revisados, de repente porque fueron repartidos a dedo, donde yo quería colocarlos, porque ese CNM tenía ese peso importante. Entonces, y es más, hay quienes van aún todavía al extremo de decir hay que incluso analizar los fallos que emitieron los fiscales, bueno, las investigaciones de los fiscales y los fallos emitidos o las sentencias de los jueces que nacieron de ese Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual es un trabajo enorme. ¿Esto podría ser subsanado con una comisión de tránsito? No. No. No, tiene que hacerlo el nuevo CNM. Y tiene que ser una facultad, además, que se consagre a nivel constitucional, porque eso es una cláusula de excepción, ¿no? Y solamente se puede hacer por esa vía, ¿no? Y tiene un tiempo determinado, es decir, revisas en este tiempo porque me sería, imagino que eternamente no podrán pasarse. Por eso, sería solamente para decisiones tomadas por el Consejo de la Magistratura que fue vacado, ¿no?, por las razones que conocemos, ¿no es cierto? O sea, que tampoco es que sea algo que se extienda ad infinitum, porque eso no podría ser. Eso crearía una enorme inestabilidad en el sistema de justicia, ¿no? De manera que ese es otro aspecto también que también nos preocupa mucho. Pues, ¿no? Ayer conversábamos con algunos congresistas, hemos venido discutiendo este tema y también se decía, aquí se corre el peligro de que las fuerzas políticas que están a favor de este CNM, que no es el que ustedes han propuesto, sino el que tiene estos cambios, se apruebe en 2 legislaturas y que por lo tanto se obvie el referéndum. O que finalmente, porque se cuenta con una mayoría en el Parlamento, se apruebe así. ¿Existe la posibilidad de que este texto modificatorio del Parlamento lo vaya a revisar el Ejecutivo, entiendo, antes de ser sometido a referéndum? Mire, la verdad es que no puede hacer trampa. No nos pongamos pues en el peor de los escenarios, ¿no es cierto? Pero o sea, en las actuales circunstancias sospechamos de todo y por todo. Perdóneme, embajador, pero de verdad la gente quiere garantías plenas. Sí. Es el momento de ofrecer garantías plenas. Las garantías plenas las ofrece la vigilancia ciudadana, ¿no? Finalmente. O sea, es sintonizar con el pueblo, ¿no?, y el pueblo que está atento a lo que ocurra. Yo creo que esa es la mejor garantía que tenemos y repito, es una pequeña ventana de oportunidad y debemos aprovecharla. Ahora, estamos poniendo mucha atención a todo lo que significan las enmiendas constitucionales. Hemos mencionado también los proyectos de ley, ¿no?, sobre las otras normas que reforman el sistema de justicia, que deben ser vistas inmediatamente a continuación. ¿Cuáles son? Pero ya lo que notamos, bueno, las que ha mencionado usted, ¿no es cierto? Entre ellas, por ejemplo, la nueva autoridad, ¿no?, de integridad y control, ¿no es cierto? Por ejemplo, que es fundamental, ¿no? Es reemplazar a la OCMA, que tenía un sistema poco anticuado, de carácter reactivo, por un sistema muy moderno de compliance, ¿no? O sea, las técnicas más modernas de investigación, de tal manera de poderse, de identificar áreas de riesgo, ¿no?, establecer protocolos especiales para esas áreas de riesgo y luego cuerpos especializados que vayan investigando si es que se producen, ¿no?, o empiezan a haber signos de comportamientos, ¿no?, irregulares en esas áreas de riesgo. Ese es el sistema moderno que hemos propuesto y que esperamos que se pueda implementar. Pero quería referirme a otra cosa. O sea, como que nos hemos olvidado de que el Congreso tiene pendiente pronunciarse sobre el levantamiento de inmunidad a todo el conjunto de jueces, fiscales, exmiembros del Consejo de la Magistratura, ¿no?, incluyendo al señor Chávarri, fiscal de la Nación, sobre los cuales hay acusaciones constitucionales presentadas. Todos los que participaron del CNM, los consejeros que están. Y el tiempo sigue pasando, han pasado 2 meses, ¿no?, y todavía no hay acción. Yo sé que hay que cumplir con el debido proceso, hay una serie pero eso es algo, por ejemplo, que es indispensable y también debemos prestarle atención. O sea, nosotros podemos cambiar las instituciones, podemos mejorar las leyes y todo, pero las personas... Y si no se toman medidas sobre estas personas, ¿no?, corruptas, ¿no?, sobre las cuales hay evidencias acumuladas, ¿no es cierto?, y sobre las cuales se han planteado acusaciones constitucionales, ¿no?, entonces quiere decir que no estamos haciendo el trabajo completo.
¿no? Y eso como que claro, ha pasado a un segundo plano, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Claro, la pregunta es cómo aprobamos un nuevo CNM mientras los ex CNM todavía siguen... Tan panchos. No, felices de la vida. No son sancionados, pero es por culpa de ellos y de lo mal que utilizaron sus cargos que estamos trabajando en un tema que debemos solucionar hoy, cuando el país podría estar dedicado a otros temas, pero hoy, por esa irresponsabilidad y por esa corrupción, tenemos que atender una crisis. Y porque judicial. formaron una organización criminal. Eso es algo muy serio, que eso está dicho, ¿no?, en el informe que planteó el fiscal supremo, ¿no?, y además la fiscal Sandra Castro, Pablo, ¿no? Sánchez se refiere. O sea, organización criminal. O sea, no estamos hablando aquí de una cosa menor. Es una organización que lo que buscaba era copar los lugares claves del sistema de justicia para no solamente un tráfico interpersonal de intercambiar puestos, no, para vender sentencias, para hacer cosas terribles, ¿no es cierto?, que lo hemos visto, ¿no? De manera pues que eso es otro tema que es extremadamente importante y yo quisiera, aprovechando, ¿no?, de esta entrevista, ponerlo nuevamente sobre el tapete. ¿Dónde está la acción del Congreso para levantar, ¿no?, la inmunidad de esas personas y que pueda procederse, ¿no?, a la investigación, al debido proceso y a su juzgamiento, ¿no es cierto? O sea, ese es otro tema que es extremadamente importante y que también leí una entrevista ser... o declaraciones suyas del 31 de julio donde dice algo que se ha extendido porque es sorprendente. 31 de julio usted dice, Pedro Chávarri debe renunciar para poder investigarlo. Correcto. Llegamos al 31 de agosto, Pedro Chávarri no ha renunciado ni es investigado. O es investigado por la Fiscalía, pero no ha renunciado para poder finalmente ser investigado por... Es decir, quitarse ese manto de protección que el cargo le ofrece. Ahora, no solamente llegó el 31 de agosto, hoy estamos ya casi en la quincena de septiembre y sus declaraciones siguen siendo vigentes. Hoy podríamos titular otra nota y usted diría exactamente lo mismo. Chávarri debe renunciar. A propósito de eso, perdóneme que le interrumpa, nosotros tenemos una serie de comunicados que han ido llegando desde ayer de fiscales en el interior del país, incluso, que le piden al señor Chávarri que por favor se retire. Hay un grupo, digamos, de 13 o 14 fiscales que hoy lo están defendiendo, pero en su gran mayoría son pedidos de fiscales preocupados por el descrédito de la institución. Sobre la situación de Chávarri, quisiera pedirle hacer una pausa y regresar para profundizar sobre ese tema, porque entiendo que también estará con nosotros a través de la línea telefónica algunos de los fiscales, alguna de las fiscales que ha firmado uno de estos pronunciamientos preocupada por lo que sucede en la institución. En cualquier caso, así haya un grupo que defiende a Chávarri, hoy el Ministerio Público se ha convertido en una institución, por decirlo menos, desunida, dividida, partida en dos. Un grupo grande que no quiere a Chávarri y un grupo pequeño, que bueno, que dice que todavía vale la pena que resista, a pesar de todo lo que pide incluso la ciudadanía de él. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos conversando con el embajador Alan Wagner y yo le hacía mención de estos comunicados que han ido llegando, ¿no? Tengo algunos por acá que habíamos enumerado incluso cronológicamente. Por ejemplo, el día de ayer dimos cuenta, ¿no?, de uno primero que no tiene fecha, pero que fue de los primeros. Esto es, rechazamos los graves actos de corrupción e infracciones éticas de algunos integrantes de nuestras instituciones, las que deberán ser sancionadas con el mayor rigor de ley y estricta observancia del debido proceso. Aquí están hablando, dice, ante la grave crisis del sistema de impartición de justicia, se comprometen estas instituciones, saludamos los pronunciamientos efectuados y sin perjuicio de eso. En ese sentido, la Junta, instamos a las juntas de fiscales superiores y de fiscales provinciales a cumplir con este rol. Y este es un grupo de donde está Patricia Pérez, por ejemplo, donde está Ana María Merino, hay algunos otros también aquí firmantes que lo mostramos el primer día que llegó, que se hizo público, complicado porque estamos hablando de gente que trabaja bajo, en jerarquía, está por debajo del señor Chávarri. Entonces, llegar a tomar una decisión como esta de firmar con los riesgos que eso supone para mi estabilidad laboral, también hay que contemplarlo. Este fue el primero. Luego, pronunciamiento de los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores del Perú, a quienes se alude en este primer comunicado. Rechazamos los actos e irregularidades que han generado esta crisis institucional y todo intento de interferencia política. Exigimos a los poderes e instituciones del Estado respeto a nuestra autonomía a fin de continuar cumpliendo con eficiencia e independencia nuestras funciones. Esto es el 6 de septiembre. Firma Silverio Nolasco Ñope Cosco, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Amazonas.
entre otros, ¿no? Hay una larga lista también, aquí ven todos los que suscriben este comunicado. Pronunciamiento de la Junta de Fiscales Provinciales titulares del Distrito Fiscal de Huancavelica. Como es de público conocimiento, a raíz de la difusión de audios y un informe fiscal, doctor Pedro Chávarri Vallejos, fiscal de la Nación, así como otros fiscales supremos, se encuentran sindicados en la investigación que se sigue ante la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Distrito Fiscal del Callao. En aras de la defensa de nuestra institucionalidad y en favor de la transparencia, consideramos que el doctor Chávarri deberá abstenerse de seguir ejerciendo el cargo de fiscal de la Nación. Huancavelica, 12 de septiembre de 2018. Crisis en el Ministerio Público genera división de la Fiscalía de Lavado de Activos. Esta vez que fiscales en un mismo sistema emiten dos comunicados con conclusiones enfrentadas. Un grupo de fiscales de las Fiscalías de Delito de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio se pronunció para respaldar a Pedro Chávarri en medio de otros pedidos de distritos fiscales a nivel nacional que le exigen la salida del cargo. En un comunicado, 14 fiscales desmarcan del pronunciamiento que hizo atrás la fiscal del mismo subsistema, Marita Barreto. La situación, y aquí está finalmente que respalda al señor Chávarri del día de ayer también, que firman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fiscales. Ahora, ¿a dónde puede llevar una institución que camina de esta manera? Es sin duda muy preocupante porque además estamos hablando de una institución que es importantísima. Hoy los fiscales salen, hablan, ¿no? Porque necesitan y se ven en la necesidad de defender su honor, muchos de ellos. Bueno, eso es lo que está revelando, es una crisis institucional en el Ministerio Público que es realmente lamentable, ¿no? Y además, uno de los comunicados que usted ha leído, Mávila, lo dice claramente, o sea, y que fue justamente lo que señaló Transparencia en su comunicado, o sea, que el señor Chávarri dé un paso al costado, ¿no? Es decir, como dicen ellos, que se abstenga, ¿no?, de ejercer sus funciones para que pueda ser investigado, ¿no? De eso se trata. O sea, esto no es un tema personal, no es un tema en contra de nadie, sino en favor de la justicia. Ahora, hay un informe de una fiscal que sobre la base de información proporcionada por aspirantes ¿cómo se llama?, personas que colaboran con la justicia, ¿no?, da una serie de información y concluye la fiscal diciendo que el señor Chávarri integraría esta organización criminal que de alguna manera jefaturaba el juez Inostroza. Entonces, eso requiere ser investigado, ¿no? Y no se puede hacer esa investigación mientras el señor Chávarri... ¿Por qué no se puede hacer? ¿No le parece que sería improcedente? O sea, para comenzar, quien debe autorizar esa investigación es el propio fiscal de la Nación. Y el propio fiscal ya ha criticado Así es. Entonces, las conclusiones de la fiscal, ¿no? Yo creo que, mire, hubo la oportunidad incluso de que el señor Chávarri no juramentara el cargo, ¿no? Recuerda que hubo toda una mañana de suspenso de si juramentaba o no juramentaba. Bueno, aquí en el programa dimos a conocer el audio justamente que provoca esa reacción, ¿no? En ese audio era el pedido, me parece, de facilitar un trámite. El hecho concreto es que a la mañana siguiente realmente la mayoría del país estaba convencido de que esa juramentación no se produciría y sin embargo ocurrió. El presidente de la República no estuvo. ¿Conversó con el presidente en esos momentos usted respecto a eso? No, en absoluto. ¿Usted no le aconsejó que no fuera? No, para nada, ¿no? Nosotros estábamos ahí en Transparencia, ¿no? Atentos a los acontecimientos. Qué bueno hubiera sido que no juramentara y se hubiera abierto un espacio precisamente para... Pero en ese momento ni siquiera se había producido algo tan delicado, por no decir grave, como el informe de la fiscal Sandra Castro, ¿no? De manera pues que ese es un tema que es también importante, ¿no? Y las manifestaciones que se están produciendo de los fiscales están ya revelando una crisis institucional que es muy preocupante, porque el Ministerio Público es el punto de partida del sistema de justicia. Es el encargado de investigar, ¿no?, el crimen y luego, reunidas las pruebas, formular acusación ante el Poder Judicial para que juzgue, ¿no? Si el Ministerio Público, ¿no?, empieza a tener este tipo de problemas, de dificultades, imagínense, eso afecta a todo el sistema de justicia del Perú. Es muy grave, realmente.
Sí. Ahora, usted propone aquí, también leí en sus declaraciones, porque el editorial del diario El Comercio hoy toca el tema y habla de un entrampamiento. ¿Cómo solucionamos el tema Chávarri? Ni siquiera una marcha ciudadana, ni siquiera la desaprobación total que tiene en las encuestas, en los sondeos de opinión que hacen todas las encuestadoras, porque no, aquí ya no se puede hablar de que hay una que lo favorece y otra que lo perjudica. Es absoluta la desconfianza que hay, más allá, y ojo que nadie está sentenciando al señor Chávarri. Simplemente se está diciendo, oye, hay que investigarlo, y el señor se niega a ser investigado por una fiscal que es parte de la institución que él mismo representa. O sea, ahí hay una ilógica, una aberración, ¿no? Para llegar a una palabra fuerte. Usted dice, el presidente Vizcarra, en su calidad de jefe de Estado, debería convocar al Consejo de Reforma del Sistema de Justicia. ¿Qué es el Consejo de Reforma de Justicia? Bueno, está presidido por el jefe de Estado, el titular del Parlamento, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación y el defensor del pueblo. De esta manera, dijo, se busca que esa reunión sea a un nivel político para terminar de resolver la crisis. Si el Congreso, como vemos, no va a ser capaz de poder destituir, separar a Chávarri del cargo, no va a poder sacarlo de este puesto donde parece haberse enquistado, ¿el presidente tiene algún tipo de herramienta para pedirle al Congreso, para obligar al Congreso? Tendría que ser el tema de confianza, aplica en este caso. ¿Qué otra alternativa hay? Porque de lo contrario no va a suceder. Chávarri no va a renunciar y el Congreso, por todo lo que vemos, no lo va a sacar. Bueno, el poder del Estado responsable de este tema es el Congreso. Es el Congreso. Y el Congreso debería actuar. Pero ahora, el Congreso parece en la misma actitud que Chávarri. Bueno, eso es... Necio ante los pedidos y ante el clamor de la población. Eso que está diciendo usted es muy fuerte, Amabila, ¿no? Y yo creo que debemos confiar que el Congreso... ¿no? ¿Tiene usted confianza en que el Congreso va a reaccionar? Mire, yo siempre confío en las instituciones y yo creo que el Congreso tiene que razonar, ¿no? Correctamente, ¿no? O sea, porque es su responsabilidad. O sea, quien debe actuar en este caso es el Congreso. Ahora, lo otro que usted señalaba de que el presidente pudiera convocar a este consejo, eso podría emitir un pronunciamiento, pero quien tiene que actuar y quien tiene el poder para actuar, el poder constitucional para actuar, es el Congreso. Para eso está el Congreso. Pero le decía esto que puede sonar duro con todo el Parlamento, por algo que usted había mencionado al inicio de la entrevista. No podemos renovar el CNM si todavía tenemos una cantidad de denuncias constitucionales que están ahí en la bandeja de entrada, ¿no? Para discutirse. Una de esas, o varias de esas, tienen que ver con el fiscal de la Nación. Así es. Entonces, ahí sí también hay una demora. Y como le decía yo, esto es del 31 de julio. Claro. Y todavía no se resuelve la situación del fiscal de la Nación y ha pasado 1 mes y medio. Y está provocando esta grave erosión, ¿no? Y hoy tenemos ¿no es cierto? que fiscales que normalmente deben ser muy cuidadosos para emitir comunicados públicos, por lo que le decía yo, están arriesgando sus puestos, están arriesgando que mañana eventualmente puedan sufrir algún tipo de represalia al interior de la institución. Sin embargo, por sobre eso sienten que hay que firmar y tomar posición, a favor o en contra, pero hay que tomar posición y el Ministerio Público está partido. ¿Cómo puede trabajar una institución así? Es muy peligroso. Las consecuencias yo no me las puedo imaginar porque no soy docta en leyes y en expedientes, pero supongo que esto trae consigo una serie de atraso en las investigaciones, de paralización en general. En lugar de trabajar, los fiscales están viendo cómo salir de la crisis, están ocupados en atender un problema que el Congreso debió atenderlo para que ellos puedan seguir con lo suyo. Así es. Efectivamente, ¿no? O sea, esto hay que tomar cartas, ¿no? El Congreso tiene que tomar cartas en el asunto y resolverlo de una buena vez, ¿no es cierto? Porque se trata de eso, o sea, no se le está condenando a priori, ¿no? Para nada. Se dice, no señor, dé un paso al costado y permita que se investigue. Correcto. La investigación va a determinar qué cosa es lo que corresponde, ¿no? De acuerdo con lo que señaló la fiscal Castro en su informe, ¿no? Y de esa manera evitamos seguir incrementando la crisis. Lo que hay que hacer es resolverla, y la manera de resolverla es tomando decisiones. Así es. Quería aprovechar la entrevista para hacerle solo dos preguntas muy breves. Una sobre esta red cívica por el referéndum que está impulsando transparencia. Sí. El referéndum tiene que ir.
Por eso le decía, porque lo veo con el PIN y porque acá tengo la nota del 7 de septiembre. Muchísimas gracias. El referéndum sí o sí. Sí, pues bueno, es que es la voz de la ciudadanía. Es la voz de la ciudadanía. Claro. Transparencia va a tener un rol activo para movilizar a la población, trabajar con colectivos en este llamado a que se realice el referéndum. Bueno, todas las instituciones de la sociedad civil hemos decidido movilizarnos en ese sentido, ¿no? Y naturalmente Transparencia estará a la vanguardia, ¿no? A la cabeza. Y lo otro es ya un tema que de pronto se sale del menú que hemos abordado, pero el tema de la migración venezolana. Usted dijo mediano a largo plazo situaciones de este tipo son favorables. ¿Sigue creyendo esto? Sí, porque creo que se está evaluando la posibilidad de que ingresen más ciudadanos venezolanos, que se vuelva a lo anterior, que era ya no pedir el pasaporte famoso, ¿no? Mire, hace 3 días asistí a una conferencia que dio Elmer Cuba, ¿no?, sobre este tema, en una reunión anual que organiza Macroconsult, que fue muy interesante. Lo que está ocurriendo es que estas personas, por la poca utilidad que tiene el permiso que están recibiendo cuando ingresan, no pueden ocupar cargos para los cuales están capacitados, porque se ha calculado que un 70% de los que han ingresado son personas que tienen nivel alto de capacitación profesional, ¿no es cierto? Van a elevar la competencia que podrían ir a trabajar, ¿no?, al sector formal, ¿no?, y no estarse empleando en trabajos menores, que es donde desplazan a peruanos, ¿no es cierto? Correcto. Entonces lo que habría que hacer es, de alguna manera, reconsiderar el tipo de tratamiento migratorio que se le está dando para habilitarlos a que puedan acceder a esos trabajos y no estén innecesariamente y en su propio perjuicio, no compitiendo con trabajo de peruanos poco calificados que están en el sector informal. Entonces, efectivamente, de esa manera el Perú sale ganando, porque entonces tendría profesionales capacitados incorporándose a la fuerza laboral del mayor nivel, ¿no? De manera pues que hay posibilidades de que esto también se enfoque de una manera positiva, ¿no? ¿Trabajaría en el gobierno del presidente Vizcarra? ¿Aceptaría un ministerio? No. No. No, pues, menos porque el premierato, por ejemplo. No, para nada. Yo como presidente de Transparencia y director de la Academia Diplomática tengo... Abierto los ojos así como huevo frito. Tengo mi tiempo no solamente ocupado. Además, yo creo que estoy haciendo una contribución al país, ¿no? Y cada uno en su lugar. Muy bien, embajador. Sí, muchísimas gracias por haber usted, estado con gracias. nosotros. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Vamos a entrar en enlace con el congresista Carlos Brus para hablar de esta noticia. El día de hoy el Congreso ha aprobado esta ley que tiene que ver, que crea la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao, una autoridad única. Vamos a hablar de eso, pero por supuesto también vamos a aprovechar para picar un poquito al congresista sobre otros temas. Volvemos. Muy bien, continuamos en 2018. Nos acompaña aquí en los estudios Luis Quispecante, director de la ONG Luzambar, porque el día de hoy el Congreso aprobó la ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Y también está en la línea telefónica el congresista Carlos Brus. Congresista, bienvenido, muchas gracias. Bienvenido también. Le decimos al señor. ¿Cómo está? Buenas noches. Esta es una buena noticia, lo escuché comentar en Primero a las 8. ¿Por qué? Así, sucintamente, ¿por qué es una buena noticia y por qué no es, como muchos críticos han dicho, un elefante blanco más, una burocracia extra que no necesitamos en este momento? Por la sencilla razón, Mávila, que Lima es una ciudad fraccionada en 43 distritos, donde actúan 43 alcaldes distintos. Y además de los alcaldes, actúan organizaciones como Lima, OCITAN, el Ministerio de Transportes, la Policía Nacional, todos tienen que ver con el tema del transporte masivo de las personas en Lima y Callao. Lo que necesitábamos para iniciar, no tengo que ser la solución total, pero para iniciar el problema del tránsito que tenemos los limeños, que nos demoramos de 3 a 4 horas para ir y regresar de nuestro centro de trabajo, 3 o 4 horas que si tú lo anualizas, es casi un mes, 20 días de pérdida que tenemos los limeños solamente por desplazarnos. Necesitamos una institución que vea a Lima en su integridad, que vea por encima los 43 distritos
que diseñe los viaductos de transporte masivo que nos permitan a los limeños transportarnos de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, de oeste a este, con comodidad y con rapidez. Correcto. Esta es la autoridad del transporte. Sí, una autoridad adscrita al Ministerio de Transportes. ¿Esto no es quitarle atribuciones a la municipalidad? Mire, en el Consejo Directivo de esta autoridad son 8 miembros del Consejo Directivo. La mitad, 4, son de los municipios. Y los otros 4 que los nombra el Poder Ejecutivo. Es verdad que hay una modificación en lo que se refiere a las competencias. Ajá. Esto modifica, sin ninguna duda, la ley orgánica de las municipalidades. Y por eso es que se requirió una votación calificada por parte del Congreso. Se necesitaban 66 votos y se aprobó con 74, me parece. Y no significó ningún tipo de violación a la Constitución, como algunos acusaban. La Comisión de Constitución del Congreso dio un informe diciendo de que no se viola la Constitución, pero sí se modifica la ley orgánica, por eso se necesitaba una votación calificada. Esto es un anhelo. Yo presenté este proyecto de ley desde el 2016, hace 2 años. Sí, por eso lo llamamos, porque sabemos que usted está detrás de esto desde hace mucho tiempo. En consecuencia, entonces, deberíamos celebrar que esto puede ser el primer paso para ordenar o contribuir al ordenamiento del caótico tránsito en nuestra ciudad. Y sobre todo también del caos que había en la concesión de licencias para el transporte masivo, que las licencias que daba Lima chocaban con las del Callao, chocaban con las de Guarochirí. Ahora será esta autoridad la que de una manera integral y viendo todo Lima en su conjunto sea la única que autorice ese tipo de concesiones. Correcto, congresista. Me gustaría preguntarle por otros temas, pero el tiempo nos gana, así que lo invito, y espero que no nos diga que no, a sumarse al programa en los próximos días para ampliar sobre este y otros temas importantes. Yo encantado, felizmente que hoy día me salvé. Gracias. Muchas gracias por participar. Era Carlos Brus. Y bueno, también está con nosotros el señor Luis Quispecandia. ¿Está de acuerdo con lo que dice el congresista Brus? Es decir, ¿es un muy buen primer paso? ¿O usted qué críticas haría a lo que se ha aprobado hoy en el Parlamento? Bueno, muchas gracias, Mavila, por la invitación. Ciertamente hay que celebrar la aprobación del Congreso de la República con mucho retraso, porque recordemos que esto fue presentado en julio anteaño pasado, sí. De modo que han podido haber aprobado con mayor celeridad. Estamos ya prácticamente a puertas de las elecciones y esta decisión debe ser definitiva porque depende de lo que va a ocurrir en el Congreso con la aprobación de esta ley, la situación a partir de enero. Es decir, o los alcaldes van a seguir administrando el transporte o va a pasar al ATU. Es bueno decir, muy brevemente, recordar a los televidentes por qué hemos llegado a esta situación. La ley 27181 de la ley 99, en su artículo 17 dice que cuando la ciudad es contigua, como el caso de Lima y Callao, debería haber una gestión única, es decir, una sola autoridad. Y dice además que uno de los alcaldes, que si no lo hacen voluntariamente, uno de ellos puede citarlo a un tribunal arbitral. Y si se niega a ir, el Ministerio de Transportes debe intervenir y constituir a esa autoridad. Hace 19 años. Los alcaldes y los ministros durante estos 19 años simplemente no les importó absolutamente nada. Cada quien ha visto su propio interés, cualquiera que sea, pero no hemos tenido esa autoridad única que la ley ya había impuesto. De acuerdo a esta misma ley, cuando establece las autoridades, establece 6 autoridades, que ahora son 10. De estas 6 autoridades, la autoridad municipal provincial es la autoridad competente en el transporte urbano. No es el ministerio, no es otra entidad. ¿Ahí usted cree que está mal esto? No estoy, solamente estoy ilustrando. Ajá. Entonces, ¿por qué la ley de la ATU? Nosotros hace años veníamos insistiendo con esta idea. Entonces claro, está estamos bien. de acuerdo, por supuesto, pues es el punto de partida. Correcto. Por eso cuando en la mañana escuché algunas intervenciones en el Congreso me preocupaba porque ni siquiera lo han leído el proyecto de ley. Entonces, este proyecto de ley es resultado de la inercia de las autoridades. ¿Qué se tiene que hacer? Obviamente lo ideal sería
día que se implemente y no presenten acción de inconstitucionalidad, como ya se ha dicho que lo van a presentar. Se está insinuando eso, ¿no? Se está diciendo que... Ciertamente. Bueno, hay opiniones divididas, hay opiniones que efectivamente se toca el artículo 193, 198 de la Constitución Política, porque está tocando competencias de los gobiernos regionales y municipalidades, hay una ley orgánica, etcétera. Pero esa situación ha pasado la Comisión de Constitución en el Congreso, la Comisión de Descentralización fue quien presentó el día de hoy el dictamen, la Comisión de Transporte tiene su dictamen, el señor Roy Ventura durante estos años ha hecho esfuerzos necesarios para aunar criterios y sacar este proyecto de ley. Correcto. Lo cierto es que de aprobarse esta ley, cambiaría totalmente el escenario. Debemos, para ilustrar a nuestros televidentes, decir, efectivamente está conformado por ocho entidades, por 8 personas. 4 del Ministerio de Transporte, designados por el Ministerio de Transporte, es un representante del Ministerio de Economía, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Vivienda, y 4 de los municipios. Ahora, se ha dicho también que debería entrar Huarochirí. Está considerado Huarochirí porque cuando crezca la conurbación van a ir incorporándose las demás. Hay que apoyar esa norma. Hay un detalle importantísimo que está en este proyecto de ley, que se está considerando como servicio público, finalmente el transporte. Si no se considera como servicio público, el Estado no puede subsidiar el pasaje. Claro. ¿Cuál es la razón de esta ley? ¿Cuál es el objeto de esta ley? Es implementar un servicio integrado de transporte. Correcto. Con el concepto de movilidad, tiene que haber uno solo, es decir, la Gerencia de Transporte Urbano de Lima, ProTransporte, la Gerencia de Transporte Urbano del Callao, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, todos ellos se van a dedicar, todos estos van a ser centralizados en esta autoridad. Señor, y solamente va a haber el transporte, no va a haber otro. Va a coordinar temas de infraestructura vial, temas de tránsito, ¿no? Que son temas colaterales. Sí, le agradezco mucho. Tenemos que seguramente convocarlo una vez más para profundizar sobre el tema, pero el hermano Isidro, usted sabe que empieza la Teletón en breve, así que el hermano Isidro tiene que entrar porque es muy importante el mensaje que él va a compartir con toda la gente para solidarizarse con esta noble causa. Así que yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. También quedamos con el congresista Bruce, quedamos con usted para ampliar, porque es un tema además, a propósito de las elecciones municipales, interesante de abordar. Sí, creo que es un tema todavía que queda mucho por decir. Así es, hay mucho por decir. Le agradezco mucho. Gracias, de verdad. también. Vamos a la pausa rápidamente y al volver lo prometido, el hermano Isidro estará con nosotros para hablar de la Teletón que está aquí nomás, a unas horas. Regresamos. Muy bien, mañana a las 11 de la noche comienza la Teletón. El año pasado llegamos a los 11.717.981. El monto o el propósito este año es superar esa cifra. El hermano Isidro está con nosotros un año más para invitarlos a todos ustedes, a las empresas, a los políticos, a los ciudadanos de a pie, a todos a participar de esta noble causa que nos une una vez al año. Hermano, bienvenido y las cámaras son de usted. Nada, muy buenas noches y muchísimas gracias. Yo quiero invitarles para que mañana nos acompañen a la Teletón. Es un evento donde ya los medios de comunicación se unieron, los voluntarios también, y todos estamos trabajando por esta campaña por los niños y jóvenes con discapacidad. Mañana vamos a empezar a las 11 de la noche, de 23 horas de manera interrumpida, y lo que hacemos es, hemos preparado un programa para entretener y para pasarlo en familia, pero aparte de eso también queremos que todos colaboremos porque, como mostrábamos, el aporte promedio de todos los años es 20 céntimos y al menos, oye, 50 céntimos, un solcito, 5 soles. Una china, ¿no? Al menos una china. Hermano. Y muchas veces me van a la clínica San Juan de Dios y me dicen, hermano, yo colaboré con la Teletón. ¿Qué has colaborado? Pues 5 soles, un sol con eso, imagínate, no se puede hacer mucho. Hermano Isidro, entonces vamos a hacer esa invitación nuevamente, ya lo saben, aquí está el monto, la meta es superarlo, así que mañana todos somos Teletón. Todos somos Teletón y así que todos a colaborar y a disfrutar y a estar juntos como familias y como queremos un país solidario, y así que yo sé que juntos vamos a pasar esta meta. No se olviden, sí. Nos falta mucho, nos faltas tú. Nos falta mucho, nos faltas tú. Nos vamos, hasta mañana. Gracias.